En la ventana es un mensaje que compartí con los jóvenes de mi congregación hace una semana y habla de la importancia para la iglesia de estar atentos a lo que está sucediendo alrededor del mundo, incluso de evaluar estrategias y formas de trabajo para trabajar con los miembros de nuestras congregaciones y llevar el evangelio de muchas formas para que llegue a la multiforme variedad de personas con las cuales nosotros interactuamos. Sin embargo, en la ventana también trata de llevar a la juventud a un punto de equilibrio donde no perdamos la esencia como iglesia. Escucha el mensaje en el enlace y espero que pueda ser de bendición para tu vida. En especial, este mensaje es para la juventud que quiere llevar el evangelio de Dios de todas las formas que el Señor les da las estrategias también para hacerlo. Entonces, decía un amigo que seamos de mente abierta, pero que no se salga el cerebro. La iglesia no debe perder su esencia. Dios te bendiga, soy Anderson Posada del Ministerio Adorando en su Presencia. Mi alma no cesará de pelear la batalla, mi espíritu se llenará con la unción de tu fuego. En Dios, en Jesús. En ese sentido, no hay gustos entre gustos y disgustos, porque dice la palabra del Señor que el camino al cielo es uno solo. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama En la Ventana. En la Ventana. ¿Quiénes vieron la publicación de pronto en el Instagram? Y en el Facebook. Listo. Que movernos más por las redes sociales todos. Vamos a compartir un poco más las actividades de la iglesia. Si usted de pronto ve el anuncio del Caballeros, le invito, si lo desea hacer, para que lo comparta también, para que lleguemos a los contactos de ustedes y puedan compartir. En la ventana. Leamos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. La dejé allá en el sonido, en este pack. Versículo 15. Gracias, hombre Nelson. Dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Fuerte, ¿cierto? Fuerte la palabra. La dinámica hablaba acerca de las preferencias de los chicos, ¿cierto? Y como la música, digamos, fue un poco a nivel de estadística, digamos, sesgada, porque se cerró en este caso solo a lo que era música urbana, al final vieron que ya hubo una diferenciación, ¿cierto? Y hubo algunos que quedaron en el medio, les era indiferente. Eso a nivel de gustos nunca nos pondremos de acuerdo. Yo como músico, les adelanto, me gustan todos los estilos. Me gusta música de hace muchos años, música muy actual. A mí me gusta mucho Redimidos, me gusta mucho Ale Zurdo, me gusta también funky. Sin embargo, me gusta también Miguel Casina, que yo creo que nunca lo han escuchado. ¿Quién ha escuchado de Miguel Casina? ¿Quién ha escuchado de Luigi Castro? ¿Quién ha escuchado a Marcos Vidal? Listo. Entonces, siempre van a haber diferentes gustos. Sin embargo, a pesar de las diferencias que podamos tener todos, hay una situación con relación al evangelio, y es que no debemos quedarnos en una ventana. No nos debemos quedar en la ventana. ¿Por qué el tema en la ventana? Les voy a echar 3 historias. Hoy me voy a venir muy contador de historias. Procuro no demorarme, como siempre. Pero la primera historia es acerca de Alonso. ¿Quién conoció a Alonso? Seguro no, ¿cierto?
porque usted levanta la mano, yo lo reprendo por chismoso. Alonso fue un niño que cuando yo estaba en mis primeros años escolares, no recuerdo si fue en segundo, primero, no tengo muy claro en qué año fue, pero Alonso era un niño muy piloso. Lo recuerdo porque era un pelado muy inteligente. Sin embargo, nosotros vivíamos en La Iguaná y en el tiempo en el que yo hice la primaria, entre el 87 y el 92, Sardinito, ahí en el barrio había un conflicto muy tremendo entre los jóvenes del mismo barrio, un conflicto armado. Y Alonso, gracias, Dios te pague. Y Alonso le gustaba sentarse en la ventana, en el salón, y yo recuerdo que él era allá, pero él también era pendiente, porque había muchas situaciones de peleas, de enfrentamientos, y a Alonso le gustaba, nosotros estudiábamos en el tercer piso, y a él le gustaba mucho chismosear, porque normalmente el conflicto se generaba en esa zona donde estaba la iglesia católica y donde quedaba la escuela. Entre dos grupos de jóvenes que se estaban peleando ahí ese sector. La calle es una calle principal que cruza, La Iguana es una calle principal y es otra callecita que va por el borde de la quebrada, menos transitada. Entonces todo se desenvolvía a través de la calle principal. Por la calle principal muchas veces yo salía cuando iba para el colegio y veíamos cuerpos ya, personas allí, asesinadas, muertos. Era tanto ya lo que te habías acostumbrado a esa violencia, que ya tú no te impresionabas del muerto, lo único que tú hacías era acercarte a ver si de pronto era alguno de tus primos, alguno de tus familiares. Y Alonso le gustaba estar muy enterado y él era el que nos contaba a nosotros lo que estaba pasando. Nos decía, ahí va pasando no sé quién, ahí va pasando no sé quién, ahí va pasando no sé quién. Entonces Alonso estaba en la ventana en tiempo de estudio y a veces atendía lo que decía la profesora, pero otras veces estaba allá, pendiente de lo que estaba pasando por fuera, en la ventana. ¿Dónde estaba Alonso mientras estábamos estudiando? Estaba en el salón, pero su mente, su atención estaba afuera. Marco Fidel Suárez, ¿quién conoció o ha escuchado hablar de Marco Fidel Suárez? Marco Fidel Suárez es un colegio, pero que se da en honor a uno de los presidentes de Colombia. Y este presidente tiene una particularidad. En algunos textos, en algunos blogs hablan de que él fue el presidente pobre de Colombia, o sea, él fue un hombre muy humilde. Era tan humilde este hombre que él estaba estudiando, pero su mamá no pudo seguirlo sosteniendo, su mamá era lavandera, cuenta la historia. Algunos desmienten, algunos dicen que lo que les voy a decir en este momento es verdad, otros dicen que es mentira. Sin embargo, fue algo que me impactó de muy pequeño esa historia y yo creo que si se menciona es porque algo de cierto debe tener. Y resulta que cuando la mamá ya no tuvo la capacidad de que este niño pudiera estudiar en esos años, que el estudio era un privilegio, Marco Fidel se paraba en la ventana de la escuela y desde afuera aprendió a leer y aprendió a escribir. O sea, él no estaba dentro en este caso, sino que él estaba afuera y él escuchaba lo que el profesor enseñaba y sin ser un estudiante registrado en su escuela, Marco Fidel aprendió a leer, aprendió a escribir y si tú lees la biografía de Marco Fidel Suárez es un hombre letrado, el tipo súper preparado, ustedes pueden profundizar un poco acerca de la vida, es una historia muy bonita de uno de los presidentes de nuestro país. Entonces son dos ventanas, dos historias donde el uno está dentro pero quiere mirar para afuera, el otro está afuera pero quiere mirar para adentro. Pero finalmente, ya para entrar en materia del pasaje, y ahorita al final les digo por qué leímos este texto tan fuerte de Apocalipsis, vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12.
me preocupa que no tengo allá el reloj. A ver. Voy a sacar esto acá. Capítulo 20, versículos del 7 al 12. En mi versión dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, en este caso para ellos allí era domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, estaban con Pablo. Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, Pablo se iba a ir. Y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, como Pablo hablaba largamente. Mateo, que es a quien se atribuye, Lucas, que es a quien se atribuye acá este libro de los Hechos, por segunda vez nos dice que Pablo hablaba largamente. Y vencido Eutico por el sueño, se cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. ¿Dónde estaba sentado Eutico? Estaba sentado en la ventana. Algunos predicadores hablan lo que les voy a contar y otros hablan lo que también les voy a contar. Bueno, entremos en contexto. 3 veces dice Lucas, que es a quien se atribuye el libro de los Hechos, que Pablo hablaba largamente. Muchas veces en una predicación de 40 minutos ya nosotros nos estamos moviendo en la silla. ¿No les pasa? Entonces, esta predicación tenía algo muy, muy importante. ¿Cuál era el contexto? Que Pablo iba a dar un mensaje por última vez allí en Troas, donde estaban ubicados. Porque Pablo, ustedes saben que él se desplazaba por diferentes lugares y posiblemente ya nunca más podrían volver a escuchar a Pablo en vivo. Entonces eso tenía una connotación bastante importante en ese mensaje, a pesar de lo largo. Entonces algunos predicadores dicen que en favor de Eutico, dicen que como sabían que Pablo ya iba a dar su último mensaje, estaba muy abarrotado de gente el lugar, entonces Eutico, para poder escuchar el mensaje, tuvo que montarse a la ventana, en un tercer piso. Eso en favor de Eutico. Otros que dan el mensaje hablan, digamos, entre comillas, un poco en contra de Eutico, afirmando de que Eutico estaba en la ventana porque quería hacer lo que hacía Alonso. Quería estar escuchando lo que decía Pablo, pero no quería perderse como joven que era lo que estaba sucediendo afuera. Hay Alonsos acá en la iglesia de pronto, chicos, que están en la iglesia, pero también de vez en cuando pongan el ojo para afuera, ¿cierto? Porque les gusta estar en la iglesia, pero también les gusta mirar para afuera. Hasta ahí no hay problema, porque todavía tenemos mucho tiempo hasta que venga el Señor. El Señor dice que seamos fríos o seamos calientes, porque al tibio, ¿qué va a hacer Él? Dice que lo vomitará de su boca, es muy fuerte. No lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. Sea cual sea la razón que Eutico haya estado en esa ventana, porque quería estar pendiente de los 2 escenarios, o porque no había espacio y tuvo que montarse en una ventana para escuchar el mensaje. La palabra sí nos afirma que Eutico se durmió. Eutico se durmió. Y para acabar de ajustar, ustedes saben que Pablo estaba predicando largo. Habían unas lámparas. ¿Quién les ha tocado en finca donde no hay luz? Que son con unas lamparitas así. ¿A quién les ha tocado de pronto? Se genera una somnolencia en el lugar. Cuando estamos encerrados y nos toca con lámpara, el humo, la oscuridad general, la lucecita así allá, eso genera como un ambiente de somnolencia. Entonces, Pablo hablando bastante así como Anderson cuando predica. La lucecita allí, que sabemos también, estuvo haciendo este chico Eutico durante el día,
cansado tal vez del ajetreo, si iba a la universidad, si iba a trabajar, no sabemos. El caso es que el hombre se durmió. Y yo no quiero hacer quedar mal a Utico, pero lo que yo sí quiero, y el llamado es en la ventana, es para que nosotros como jóvenes, ustedes jóvenes, no le pase lo que le pasó a Alonso. Alonso tenía un gran potencial. Yo me quedaba sorprendido del potencial que él tenía, porque cuando él se lo proponía, él hacía bien las cosas. Uno veía que él hacía bien sus tareitas, que entendía los temas. Pero lo último que yo supe de Alonso fue muchos años ya después, no sé qué pasó con su vida, pero yo lo encontré en la calle, en situación de indigencia. Alonso, sus papás hicieron el esfuerzo de mandarlo a una escuela, pero a él le llamaba mucho la atención las situaciones de calle. Fuimos creciendo, nos separamos porque el barrio, por riesgo de la quebrada La Iguaná, nos sacaron a unos, entonces unos amigos quedaron por allá en Toscana, otros quedaron en Villa Café, otros quedamos en San Germán, la parte de arriba. El caso es que nos repartieron. Cuando llegué a preguntar en algún momento, ¿qué pasó con Alonso? No, él está por ahí con cosas malas, con gente por ahí haciendo cositas. Bueno, fue lo último que supe de él hasta que ya lo vi. Y estaba en condición de indigencia, lo saludé, sin embargo no me reconoció. Se evidenciaba una situación en su vida un poco triste. Bueno, chicos, ¿qué les quiero hoy dejar a ustedes? Mi llamado es que si ustedes hacen parte de la iglesia del Señor y van a mirar por la ventana, sea para prepararse, para estar atentos a lo que está sucediendo, para estar a lo que se está cumpliendo de la palabra del Señor. Y en este caso, ¿a qué me refiero? A que ustedes como hijos de Dios, jóvenes que son, miren por la ventana, que se informen de lo que está pasando fuera de la iglesia, se enteren, que se capaciten, que se preparen, que se instruyan, todo lo que puedan instruir. Que traigan el conocimiento que adquieran a la congregación, a la iglesia. Pero les voy a dejar también una frase y espero hacerme entender. Si entiende esta frase van a entender mucho de mi forma de vivir el evangelio. Y es que yo soy amigo de que la intelectualidad entre en las predicaciones. Cuando hablo de la intelectualidad, es conocimiento externo a lo que vemos desde la palabra de Dios. Soy amigo, me gusta que la intelectualidad entre, pero soy enemigo de que la intelectualidad desplace la palabra de Dios. ¿Y por qué se los digo? Porque nuestra generación actual, y lo hablo con autoridad porque conozco muchas iglesias, han decidido mirar tanto por la ventana que se descalabraron. Literalmente, hoy en día dan más peso a lo que dice un motivador que lo que dice la palabra de Dios. Dan más peso a lo que ven afuera, que solamente es necesario mirar en la ventana para que nos preparemos, para que nos alistemos y como iglesia sepamos sortear todo lo que desde afuera necesitamos aprender a manejar, necesitamos aprender a vivir. Entonces, es peligroso a veces estar parado en la ventana. Y resulta que hay una canción funky versión viejita. Sí, yo también fui joven, muchachos. Esta canción es por ahí del 2008. Se llama Vencedores. ¿Quién? La frase de Rey Pirín dice: el enemigo utiliza el blin blin para dormirte, para en sus brazos
tranquilo tenerte, para donde quiera y como quiera usarte como a Él le dé la gana. Y Pirín dice, no te dejes usar mi pana, gana, sana, vence al enemigo, déjalo con la gana. Usa la palabra que esa es tu pala y de gloria en gloria hacia el cielo escala. Yo recuerdo que yo leía yo escuchaba a esos muchachos y me decía, qué bacano. Y cuando eso, Funky es un tremendo, Vico sí es un tremendo, porque la música de ellos era satanizada, porque muchos creyentes veían la música urbana por la ventana y decían, ok, se está escuchando la música urbana, pero a la iglesia no me la van a entrar. Sin embargo, sabemos que Dios los honró y hoy en día se han levantado también otras personas que también eran de ese tiempo, pero con mucha fuerza. Vemos a un Redimido, vemos a un Ale Zurdo, vemos a un Benji, vemos a un Triple Seven, Héctor el Father. Entonces, es importante que miremos por la ventana, no nos encerremos allí en un aposento alto y me disculpa el término, los evangeloides, que estamos aquí pero no estamos aquí, porque como creyentes debemos aprender a estar con la mirada en el cielo pero con los pies en la tierra. Todavía estamos acá. Entonces, mi llamado para que usemos la ventana sabiamente, no nos dejemos dormir con el blin blin del enemigo para dormirnos. Les voy a dejar las diapositivas, yo las voy a presentar. No, eso me tomó un tiempo y no las voy a presentar. Voy rápidamente. Final. ¿Final por qué? Porque estamos en tiempos finales. Vemos por la ventana lo que está sucediendo y usted lee el libro de Mateo, se me va el capítulo, donde 24 donde nos habla Jesús de los últimos tiempos. Mateo capítulo 24. Estamos en tiempos finales y les hice un acróstico. Ahí me disculpan la doble N, no es un error. Necesitaba acomodar otra palabra. Listo, vamos con la primera. Jóvenes que se paren en la ventana, pero que tengan una firmeza notable. Daniel no se dejó contaminar por lo que parecía bueno en Babilonia. Daniel estaba sentado en la ventana. Internamente él quería servir a Dios, pero sabíamos que él estaba en medio del paganismo. Y dice la palabra de Dios en Daniel 1:8 que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Hay cosas que usted puede ver por la ventana, mi querido joven, y pueden parecer inofensivas para tu vida espiritual, pero que pueden estar siendo sacrificadas a los ídolos. Una de ellas puede ser, ¿qué? La música. Y ustedes sabrán mucho más que yo de eso. Segundo, inamovibles, jóvenes inamovibles de corazón. Entonces usted se va a ir haciendo un test ahí. ¿Cómo estoy? Yo estoy firme como Daniel. Segundo es, inamovibles de corazón. Porque una cosa es que yo los vea firmes a ustedes acá, pero que su corazón esté por allá lejos. Entonces acá, inamovibles de corazón. ¿Cómo se evidencia? Lo vivió José, el hijo de Jacob, en Génesis 39:9. Cuando él es tentado por la esposa de Potifar y no había nadie en casa, José dice, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Muchos de nosotros podemos estar muy firmes acá, como Daniel, y decirle a la persona encargada de alimentarnos, no, yo no como esas groserías dedicadas en sacrificio a sus dioses, pero mi corazón estar por allá comiendo en el cuarto, ¿cierto? Empaco en la coca. Sin embargo, hay un corazón en José que no se deja distraer por lo que el mundo le está ofreciendo a través de esta sierva, de esta esposa de Potifar, que lo estaba tratando de sacar de esa santidad que él había decidido guardar para Dios, y él en su corazón supo guardarse de la tentación, a pesar de que nadie lo estaba viendo.
y supo guardar su corazón no solo de las tentaciones, sino también del rencor, de la ira y del enojo. Porque si usted conoce la historia de José, y si no la conoce, léala o pregúntelo, métase a YouTube y vea un video de José en Egipto. Tantas cosas que le hicieron. Pregúntese, ¿usted estaría en capacidad de perdonar todo lo que José vivió si se lo hicieran a usted? Entonces, José es una muestra de un corazón tremendamente guardado en santidad para Dios, de no caer bajo la tentación, pero también de no dejarse dañar el corazón. Jóvenes inamovibles de corazón, tercera letra, dice, no se avergüenzan de Dios. Si tú ves una publicación de un meme que te causó risa, tú la compartes, ¿cierto? A mí me gusta mucho compartir. A veces me regañan, pastores amigos. Me dicen, ¿usted por qué comparte memes? Congreso, no sé qué, predicadores de Estados Unidos, Nicaragua, Ecuador. Acá, un meme. O tiempo de arrepentirse, tiempos finales, Y acá un video de gente cayéndose. Ustedes han visto los videos. Sin embargo, es lo que me gusta. No tengo por qué ocultarlo y creo que no estoy haciendo nada malo. Pero ¿por qué les cuento esto? Si tú ves una publicación de la Iglesia Rey Jesús de Gloria, pongámoslo en contexto, estamos con caballeros, evento de caballeros. Tú sientes, la voy a compartir y dices, no, que dirán mis amigos que no son de la iglesia. Ahí usted debe ponerse a cuentas con el Señor, porque te estás avergonzando del Señor. El único que estuvo con Jesús en la cruz del Calvario, ¿quién fue? El único de los discípulos que estuvo cerca. Sabemos que Pedro estuvo rondando, pero dice la palabra de Dios en el libro de Mateo que él miraba de lejos. Pedro. Pero dice que Juan estaba con María y con María. María Magdalena y María la mamá. Donde Jesús le dice, hijo, ahí a tu madre, madre, ahí a tu hijo. Juan no se avergonzó, aún ya viendo a Jesús crucificado. Juan no tuvo miedo de que lo que se había iniciado con Jesús al sacrificarle en esa persecución que se levantó, que hacía parte del plan de Dios, Juan no tuvo miedo en ser arrollado por toda esa ola que se iba a levantar en contra de los predicadores del reino. Y dice la palabra de Dios que él estuvo ahí. ¿Y sabe qué, iglesia? ¿Saben qué, muchachos? Si usted lee historia de los discípulos, todos los discípulos fueron asesinados. Unos fueron aserrados, otros les mocharon la cabeza. Sin embargo, el único discípulo que murió por muerte natural fue Juan, porque él no le tuvo miedo a la muerte. Entonces necesitamos jóvenes como Juan también, que no se avergüenzan de Dios. Cuarto, no niegan a Cristo. Hay jóvenes que no niegan a Cristo. Y este avergonzar es un poco más de pena, de si usted se siente apenado de que lo vean con la Biblia debajo del hombro. O decir, Dios te bendiga. El Dios te bendiga hoy es tan usado que yo he escuchado malandros decir, hey, pastor, Dios te bendiga. Amén. Amén. Ajá. Ajá. Uy, Dios mío, gracias por respaldarme en el robo. Muy distorsionado. Pero ya ese segundo no, jóvenes que no niegan a Cristo, cuando ya son cosas más tremendas que usted y yo todavía no hemos llegado, porque aún en nuestra cultura, como creyentes, nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Pero usted y yo sabemos que por allá en Oriente hay personas que ya están en el segundo nivel, donde literalmente los matan si no niegan a Jesús. Que Dios nos ayude a pasar del primer no al segundo. ¿O les da miedo, muchachos? ¿Les da miedo la persecución a la iglesia? Esteban
nos va a representar. A ver, vamos a recordarlo, chicos. Firmeza notable era Daniel. Inamovibles de corazón era. No se avergüenzan de Dios era. Y no niegan a Cristo es Esteban. Miren algo tremendo con lo que les decía ahorita. Si usted lee el libro de Hechos capítulo 7, usted va a ver que cuando Esteban está en el concilio, él les da una clase de Biblia, les da una clase de Pentateuco a los que estaban ahí. Y él empieza a hablar desde allá, desde el Antiguo Testamento, y les hace un recorrido para que ellos entiendan que todo desembocaba en Jesús. Esteban era un hombre que conocía muy bien la palabra de Dios. Y él les hace ese recuento sin vergüenza, sin negar a Cristo, con un corazón inamovible y con una firmeza notable, sabiendo que iba a ser muerto en ese mismo día, en ese lugar. Y Esteban habla de Jesús con una entereza y una firmeza que dice que los fariseos se rasgaban los vestidos. ¿Habrá jóvenes así acá? ¿A qué nivel ha llegado usted? A ver, piense ahí. ¿Será un Daniel que se abstiene de lo que ofrece Babilonia? Como lo ensayan los muchachos en la obra de teatro que van a presentar mañana en Caballeros. ¿En qué niveles? Porque es que cada nivel se va a hacer cada vez más difícil. Sin embargo, cuando Esteban les hace el recuento, dice que cuando lo iban a apedrear, él mira y dice: veo a Dios Padre Celestial. Él está de rodillas. Mucho nos da pena arrodillarnos a Dios delante del hombre. Otros, que me parece también muy mal, lo hacen para que el hombre los vea. Pero en la iglesia, porque en la calle ni siquiera saben que es cristiano. Y Esteban les dice: veo a Dios Padre y al Hijo de Dios a la diestra. Y Esteban es apedreado por sus victimarios. Hechos capítulo 7, versículo 55. Y esta sí me gusta, la 5. Jóvenes atentos a la voz de Dios. Mire esta perla. Desde muy pequeño, Samuel fue sensible a la voz de Dios. Usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 3. Y la palabra demuestra que le gustaba buscar de la presencia de Dios a Samuel, siendo un niño. Y hay una coincidencia en la vida de Samuel y en la vida de Eutico. Y es que ambos estaban dormidos y habían lámparas encendidas. Eutico cuando cae de la ventana y se descalabra. Y Samuel cuando es llamado por Dios 3 veces. Dice que él también está dormido. Dice que también habían lámparas, pero Samuel escuchó la voz de Dios. Y por ahí vi un meme rodando. A mí me gustan mucho los memes. El meme dice, y me disculpa si se siente aludido, dice que hay muchos jóvenes cristianos de hoy en día que no oran, no ayunan, no leen la palabra de Dios, pero ven más visiones que el mismo discípulo Juan en la isla de Patmos. A mí me gustan los memes porque te cantan la verdad y te hacen reír. Y ustedes saben que de eso estamos llenos, muchachos. La palabra, chicos, la palabra no se puede obviar. Ustedes están leyendo palabra de Dios, ustedes están buscando. Los invito, y me incluyo. Aunque hay una promesa en Joel 2:28 que dice que los jóvenes verán visiones, y muchas veces lo reclamamos para los jóvenes, y de verdad a veces me genera molestia, porque se predica mucho Joel 2:28, pero no se predican los versículos anteriores, y emocionan la gente, que los jóvenes verán visiones, que los jóvenes, Dios hará grandes cosas en este tiempo.
Pero no les leen el versículo 12, antes, donde también dice, antes de que los jóvenes vean visiones, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, convertíos con ayuno, convertíos con lloro, búsquenme con lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Dios, porque misericordioso y clemente es el Señor. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor no quiere el castigo porque Él se duele. Y esto, muchachos, es evidente que nos habla de una actitud interna también del corazón. Cuando esa actitud esté en nosotros, hacia afuera, vamos a ser notables en nuestra firmeza, inamovibles, no nos vamos a avergonzar, no vamos a negar a Jesús. Vamos a ser jóvenes realmente atentos a la voz de Dios, no como el meme. Y bueno, te dejo esta reflexión. Esta sí te la leo, pero es mía, tranquilos. Lo que les dije al principio, es una frase que es personal. Soy amigo en que entre la intelectualidad a las predicaciones, me gusta. Pero soy enemigo de que esa intelectualidad desplace la palabra de Dios. Según de Timoteo 4:3, y con esto termino. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Uno acá a veces cuando está predicando a veces se duerme. A veces ve cuando tuercen en la cara, cuando tuercen los ojos. ¿Cómo está de larga esa predicación? ¿Cuánto lleva el hermano? 30 minutos. ¿Cuánto duró el Titanic? 4 horas y media. ¿Se durmió? No, me la vi y me la he visto 3 veces ya. Entonces, ¿es malo ver el Titanic? No, para nada es malo. Pero si te descalabras y dejas de escuchar a un Pablo que está dando un mensaje y que no hay un video que se grabe para que tú escuches esa predicación, ahí es donde empieza el problema, muchachos. Ahí es donde aquella comida que los Danieles podemos comer realmente nos pueden indigestar el espíritu. Porque no es lo que hagas o dejes de hacer, es la actitud, es la condición del corazón. Yo sé que a ustedes les pasa, a mí me pasó mucho, hasta que entendí esto, que un mensaje que me dé el hermano X, un mensaje que me dé el hermano Y, es un mensaje que en la vida posiblemente nunca más vuelva a escuchar. Y el llamado es que mires para la ventana, no para que te dejes distraer, sino para que te prepares, pero que no dejes de estar acá comunicado con lo que se instruye desde el altar, con lo que te habla Dios a través de su palabra, o con lo que te dice Dios a través de un amigo que se te arrima y te da una palabra en específico. Ese es mi llamado, chicos. ¿Será que podemos ser jóvenes final? En el tiempo final, chicos, si usted no tiene esas características, dudo mucho que usted pueda resistir la prueba. Dudo mucho que nos vayamos con el Señor, porque esas características nos ayudan a no ser tibios, porque tibios el Señor nos vomitará de su boca. Palabra fuerte, yo sé, pero ¿es real o no? Oremos. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres firmes, a ser inamovibles de corazón. Padre, nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti. Sabemos, Señor, que necesitamos, y más ahora con tanta saturación de información, necesitamos estar preparados y entendidos en los tiempos. Pero ayúdanos a no permitir, Señor, a que lo de afuera desplace lo de adentro. Ayúdanos a ser hombres firmes que no se van detrás de los alimentos de los reyes, que son tan deleitosos a los ojos. Conocimientos, ideologías que confunden, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser inamovibles de corazón.
Señor, que aunque no nos estén viendo, nuestro corazón delante de ti sea guardado también. Señor, y cuando nos estén viendo, que no nos avergoncemos de reconocer delante de cualquiera que tú eres nuestro Dios. Señor, y que aun que nuestra propia vida esté en riesgo, nosotros no te neguemos nunca. Guárdanos, Señor, prepáranos, ayúdanos, Señor, para esos tiempos. Y sabemos, Señor, que no va a ser posible hacerlo si no somos atentos a tu voz, como lo fue el profeta Samuel. Señor, ayúdanos también a ser libres, Padre, como lo fue Saulo. Saulo fue libre de la religiosidad. Saulo, siendo un judío, con todas las de ganar, defendió a los gentiles con relación al Evangelio de Cristo, afirmando ante los demás judíos, aún ante aquellos discípulos que andaron con Jesús 3 años, que el Evangelio no era solo para el pueblo judío, sino para todos los gentiles y todos aquellos que recibieron a Jesús. Pablo fue un hombre libre de religiosidad. Libra esta juventud de la religiosidad, Señor. Pero también, Señor, que por no ser religiosos nos vayamos al otro extremo y que no conozcamos límites y abracemos el pecado bajo el pseudo amor y bajo la pseudo libertad, Señor, que también lo vemos mucho, desafortunadamente, dentro de las iglesias actuales. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que te honren, que esta sea una juventud esforzada y valiente en todo lugar, Señor, en todo momento, que se guarde para ti, que viva para ti y que te honre con su pensamiento, con sus palabras y con sus acciones. Es mi petición en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicos. Hey, muchachos, nosotros somos los jóvenes final. Mi alma no cesará